Hola, amigos de Estrellas Olvidadas. Prepárense, porque hoy no solo echamos un vistazo al pasado, nos lanzamos como un disparo al corazón de Los Magníficos, esa serie legendaria de 1983 que trajo a nuestras pantallas un comando fugitivo, 4 soldados acusados injustamente que escaparon de la ley para luchar por la justicia con balas, astucia y un jeep que rugía en cada misión. Han pasado más de 40 años desde que estos héroes irrumpieron en nuestras vidas, dejando tras de sí un rastro de explosiones y planes imposibles. Ahora, en este 2025 cargado de tensión, vamos a desenterrar los secretos más salvajes de quienes les dieron vida. ¿Quiénes eran realmente estos rostros detrás del caos? ¿Cómo brillaban en su época dorada bajo el polvo y el humo de los 80? ¿Y qué queda de ellos hoy, atrapados entre la vida y el eco del olvido? Sus nombres reales, sus destinos al filo de la navaja y las cicatrices que el tiempo, o la muerte, ha grabado en ellos están a punto de estallar ante nuestros ojos en una cuenta regresiva del 10 al 1. Esto no es un recuento aburrido, amigos míos. Es una ráfaga de acción trepidante, nostalgia que corta como un filo y verdades que golpearán como disparos en la noche. Pero antes de apretar el gatillo y desatar esta tormenta, les doy una orden clara. Denle un me gusta a esta misión con toda su fuerza y suscríbanse al canal para no perderse ni un instante del próximo impacto. Enciendan los motores, carguen las armas, porque el equipo A regresa con un rugido ensordecedor en 2025. Número 10. George Peppard, el genio que planeó su propia leyenda bajo el humo. El jeep frena en seco sobre la tierra reseca y él baja con un puro encendido entre los labios. George Peppard, conocido por todos como John Hannibal Smith, el cerebro imbatible del A-Team. Nacido el 1 de octubre de 1928 en las calles frías de Detroit, este actor de cine y televisión no era un simple líder. Era un estratega nato que convertía cada emboscada en una victoria con planes tan precisos que parecían magia. En los años 80, su cabello castaño perfectamente peinado y su sonrisa afilada eran pura pólvora en pantalla. Dirigía al equipo desde un almacén lleno de trampas hasta una fuga en plena selva, siempre con ese brillo astuto en los ojos. Pero el destino, como un francotirador oculto, lo alcanzó sin piedad el 8 de marzo de 1994. Una neumonía feroz y el cáncer de pulmón que lo carcomía desde dentro apagaron su fuego a los 65 años, dejando tras de sí una figura agotada pero imponente. Un hombre de cabello gris y rostro endurecido que aún parecía susurrar, «Me encanta cuando un plan se concreta». Su muerte fue un golpe silencioso para los fans, pero su legado sigue vivo en cada episodio donde el equipo salía victorioso. ¿No oyen todavía su voz dando la orden final desde el otro lado del humo? Número 9. Marla Heasley, la chispa fugaz que huyó al silencio del alma. Una sombra cruza la pantalla entre el caos de una persecución. Marla Heasley, o Leslie Bechtold, la chispa pasajera que iluminó la vida de Peck. Nacida el 4 de septiembre de 1959 en las tierras soleadas de California, esta actriz y productora entró en la serie como un amor fugaz, una mujer cuyo romance con Face ardía como una llama en medio de la tormenta. Pero su historia dio un giro que nadie esperaba. Una enfermedad misteriosa, un secreto que guardó como una carga invisible. La apartó de las luces de Hollywood y la llevó a refugiarse en la fe, adoptando el nombre de Sor Teresa en un convento silencioso. En los 80, su cabello rubio brillante y su sonrisa encantadora eran un arma secreta que deslumbraba en cada escena. Pero el 7 de agosto de 2021, el cáncer, como un traidor escondido en las sombras, la derribó a los 61 años, con un cuerpo que parecía haber envejecido hasta los 70 bajo el peso de su lucha solitaria. Su partida fue un susurro que pocos notaron,
pero dejó tras de sí la pregunta que aún resuena. ¿Qué tormento la arrancó del caos de las balas para buscar paz en la oración? Número 8. Dwight Schultz. El loco que vuela sin miedo entre las llamas. Un helicóptero corta el cielo en llamas mientras una risa salvaje resuena. Dwight Schultz, conocido como Howling Mad Murdoch, el piloto genial del equipo A. Nacido el 24 de noviembre de 1947 en Baltimore, este actor de cine y teatro era un torbellino de locura controlada, capaz de hacer despegar cualquier máquina voladora, desde un helicóptero destartalado hasta un avión improvisado, mientras B.A. gruñía desde el suelo. En los 80, su camisa hawaiana chillona y su gorra torcida eran un disparo al aire. Cada maniobra suya era una danza mortal que dejaba a los enemigos con la boca abierta. Ahora, a sus 77 años en 2025, su cabello plateado brilla como una bandera de guerra, y su energía sigue desafiando el viento y el paso del tiempo. Una vez, en un episodio, voló un helicóptero con una mano mientras esquivaba balas con la otra. Pura locura que lo hizo leyenda. ¿Recuerdan su risa cortando el aire bajo fuego? ¿Enemigo? Número 7. Robert Bone, el general de mano dura que doblegó al equipo. Un maletín negro se abre con un clic frío en una sala oscura. Robert Bone, el general Hunt Stockwell, entra en escena. Nacido el 22 de noviembre de 1932 en las calles bulliciosas de Nueva York, este actor de cine y televisión no era un jefe cualquiera. Era el cerebro calculador que tomó al A-Team por el cuello en la quinta temporada, chantajeándolos para que cumplieran misiones imposibles bajo su mando implacable. Su voz grave resonaba como un tambor de guerra, y su mirada de acero prometía consecuencias. En los 80, su autoridad era un muro que nadie podía derribar. Pero el 11 de noviembre de 2016, la leucemia lo silenció a los 83 años, dejando tras de sí un eco de poder y una figura elegante que parecía dar su última orden. Su muerte llegó tras años de luchar en silencio, un final digno de un general. ¿No sienten aún el frío de su ultimátum cortando el aire? Número 6. Dirk Benedict, el rostro que abrió 1000 puertas con un guiño. Una sonrisa detiene el tiempo en medio del caos. Dirk Benedict, Templeton Faceman Peck, el teniente irresistible del equipo. Nacido el 1 de marzo de 1945 en las tierras salvajes de Montana, este hombre era el rey de meterse en problemas y salir de ellos con un simple parpadeo. En los 80, su cabello dorado ondeando al viento y su carisma eran un imán para las mujeres y una amenaza para los enemigos. Conseguía desde un coche hasta un tanque con solo un gesto y una frase ingeniosa. Una vez, en un episodio, convenció a un guardia enemigo de darle las llaves de su propia celda. Puro genio. Ahora, a sus 80 años en 2025, su mirada astuta sigue cortando como un filo, y su encanto no ha perdido potencia. ¿Quién podría olvidar cómo robó un tanque con solo una sonrisa? Número 5. Lance Legault, el perseguidor implacable que nunca bajó las armas. Botas pesadas golpean el suelo en una persecución sin fin. Lance Legault, el coronel Decker, entra en acción. Nacido el 2 de mayo de 1935 en las tierras industriales de Illinois, este actor fue el enemigo jurado del equipo A, tomando el relevo de Lynch en las temporadas 2 y 3 para cazarlos sin descanso. Su voz ronca era un martillo que golpeaba el aire, y su uniforme militar era una bandera de guerra que ondeaba en cada misión fallida por capturarlos. En los 80, su determinación era un grito de batalla, pero el 10 de septiembre de 2012, una insuficiencia cardíaca lo derribó a los 77 años, dejando tras de sí un rostro endurecido y un eco de botas que aún resuena. ¿No oyen sus pasos tras el jeep, como si Decker nunca hubiera soltado el rastro? Número 4.
Melinda Culea. La tinta que ardió en el corazón del caos. Un cuaderno se abre bajo el silbido de las balas. Melinda Culea, Amy Amanda Allen, irrumpe con valentía. Nacida el 5 de mayo de 1955 en Illinois, con raíces rumanas en la sangre, esta reportera del Los Angeles Courier Express no se conformó con mirar. Convenció al equipo para unirse a sus filas, enfrentando el peligro con una libreta y un coraje de acero. En los 80, su cabello oscuro volaba entre el humo, y su curiosidad era un arma tan letal como cualquier pistola. Cada primicia era un riesgo que valía la pena. Ahora, a sus 70 años en 2025, su chispa sigue viva. Un fuego que no se apaga. ¿Recuerdan cómo saltó al jeep con el equipo? ¿Lista para todo? Número 3. Señor T. El músculo que rugió contra el mundo. Un motor ruge y la tierra tiembla. Mr. T. ve a Baracus. Entra como una fuerza imparable. Nacido el 21 de mayo de 1952 en las calles duras de Chicago, este ex luchador era el músculo del equipo A, un experto mecánico que podía construir un tanque con chatarra y aplastar enemigos con un puñetazo. Sus cadenas de oro brillaban como trofeos, y su mohawk era una corona de rebeldía, pero temía volar, una debilidad que lo hacía aún más humano. En los 80, su fuerza era un estallido. A sus 73 años, en 2025, su rugido sigue intacto. ¿No sienten el eco de su lástima del tonto mientras soldaba bajo presión? Número 2. Eddie Vélez, el rebelde que salvó el día en el último aliento. Una bomba marca 0, y él la detiene con un movimiento rápido. Eddie Vélez, Frankie Santana, llega como un disparo inesperado. Nacido el 4 de junio de 1958 en Nueva York, este actor y guionista fue presionado a unirse al equipo en la 5ª temporada, trayendo un fuego nuevo. En los 80, su actitud desafiante y su destreza eran un estallido. Una vez desactivó un explosivo mientras el equipo contenía el aliento. Ahora, a sus 67 años en 2025, su intensidad sigue cargada. ¿Quién no recuerda su jugada final que cambió el juego? Número 1. John Ashley, la voz que disparó el mito desde las sombras. En 1972, un comando. Resuena como un eco eterno. John Ashley, el narrador invisible de Los Magníficos. Nacido el 25 de diciembre de 1934 en Missouri, este actor y cantante no necesitaba un rostro. Su tono grave lanzaba cada episodio como un disparo inicial. En los 80, su voz era la chispa que encende y a la acción. El 3 de octubre de 1997, un infarto lo apagó a los 62 años, dejando un eco que aún vibra. ¿No oyen su relato guiando al equipo desde el infinito? El campo se apaga con un estallido final. ¿Qué héroe los marcó más? ¿Hannibal con su astucia, B.A. con su fuerza, o Face con su encanto? Griten en los comentarios, que sus voces corten el aire. Si esta misión los hizo vibrar, denle un me gusta y suscríbanse. Más acción espera en Estrellas Olvidadas. Que su día explote, amigos.